vamos a ver el contenido de esta exposición, ciberseguridad en las organizaciones. Vamos a ver si conocen ustedes su negocio, vamos a responder algunas preguntas. En el punto 2 vamos a ver lo que es la ciberseguridad. Punto 3, ciberresiliencia. Y finalmente en el punto 4 vamos a ver el framework de cybersecurity proporcionado por NIST. Cada batalla es ganada antes de ser peleada. Sun Tzu, ¿no? Es un estratega que ha escrito en su libro El arte de la guerra, ¿no? Es lo que menciona, cada batalla es ganada antes de ser peleada. Entonces, antes de pensar en la tecnología como el primer paso en la estrategia de ciberseguridad, hay que pensar como los atacantes, ¿no? Cómo es que ellos van a realizar, digamos, alguna actividad de intrusión, qué es lo que desean saber y qué es lo que buscan ellos. La clave de la ciberseguridad es conocerse a uno mismo como organización y también hay que conocer al enemigo. La gente que quiere entrar a la organización, pues los datos son ahora la nueva moneda y los atacantes van a querer monetizar lo que tú tienes. ¿Qué quieren hacer los atacantes? Los atacantes quieren dinero, quieren mucho dinero, ¿no? Es un negocio ahora rentable, quieren probar una posición política, quieren dañar la imagen, quieren dañar la reputación de una organización, a veces hasta de un estado, de una nación. Sabemos que hay mucho que hacen algo para su gobierno y por último, pues la generación de inteligencia puede ser algo más grave como el sabotaje, por ejemplo. Las amenazas pueden estar dentro por una gestión errónea de los accesos a los datos más valiosos de las empresas. Por ejemplo, el no tener una jerarquización y controles de acceso a los datos, dejando abiertas varias ventanas para los intrusos, pero también pueden provenir de los accesos que tengan proveedores y contratistas, quienes se convierten en potenciales intermediarios para los ataques, ¿no? Por ejemplo, una compañía que hace pintura, ¿qué tiene de especial esta compañía? Quizás sea una compañía que tiene una particular tonalidad de color de gris que se usa para los barcos militares, entonces tiene acceso pues a esas empresas o gobierno como podrían ser los Estados Unidos, Rusia, etcétera, ¿no? A veces la compañía que piensas que no es tan importante para los atacantes, quizás no eres el objetivo final, sino simplemente una vía de acceso. Y cuando se descubre o cuando descubran los clientes que entraron por tu organización, entonces tú pierdes la reputación. El 90% de los ataques suceden de esta forma, ¿no? Alguien le da clic a la imagen de, por ejemplo, un gatito, ahí le envían y comprometen los sistemas, ¿no? Y el tiempo que pasa desde la infección del primer host hasta que el dominio es comprometido, pues pasa más o menos entre 24 y 48 horas. Y una vez comprometidos estos sistemas, pueden pasar entre 8 y 14 meses en que el ataque pasa inadvertido por las empresas, el tiempo durante el cual ocurren las filtraciones de información, el espionaje y el robo de los tesoros digitales de las empresas. ¿Conoces tu negocio? El auge del teletrabajo durante esta cuarentena pues ha disparado los riesgos en ciberseguridad. Es que la mayoría de empleados está teletrabajando a través de equipos personales que no disponen de las medidas de seguridad necesarias, siendo más vulnerables a los ciberataques. ¿Sabes cómo funciona tu negocio? Se sabe qué procesos existen, qué tecnología la soportan, si los roles están adecuadamente definidos. ¿Sabes qué recursos utiliza tu empresa? Como información, qué tipo de información, qué tipo de datos, cuáles son las personas que gestionan, cuáles son las tecnologías que se utilizan, quiénes son mis proveedores, ¿no? Que le dan mantenimiento a esas tecnologías, o con los que te comparto cierta información, que puede ser en muchos casos confidencial. ¿Sabes dónde está tu información? Si está en un servidor administrado por la misma organización o está en la nube, administrado por un proveedor, está en un gabinete, etcétera. Sabe cómo se accede a la información, a los sistemas que utilizan en la empresa, ¿no? Si el acceso es libre, si se utilizan tarjetas de acceso, llaves, etcétera. Y se sabe qué se va a proteger.
si se van a proteger base de datos, información de los clientes, información de pacientes, contraseñas, cotizaciones, patentes, etcétera. Entonces son algunas interrogantes que hay que responder. Esta es una imagen, ¿no? Vean que el 2005 es la espera de humo blanco en la Plaza de San Pedro para la elección del Papa Benedicto XVI. En el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar ya después de 8 años y ya no es nada ahora, ¿no? 8 años se pasan volando. Después de 8 años vean que todas las personas, inclusive ahí nosotros podemos ver que podría haber más dispositivos, ¿no? Digitales que personas, porque cada persona a veces manejan pues 2 dispositivos digitales, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2013, en el mismo lugar, se tiene pues la espera de humo blanco en la Plaza de San Pedro, elección del Papa Francisco I. Vean cómo ha cambiado y cómo se interconectan estos dispositivos. Y las personas seguimos siendo pues el eslabón débil de este proceso de seguridad. ¿Nos preocupa la seguridad? Cuando ustedes, por ejemplo, quieren descargar una aplicación, esta aplicación, el Flashlight, por ejemplo, nosotros descargamos y no nos enfocamos, por ejemplo, en los permisos que se tienen. Se tienen los permisos, o sea, leemos nosotros los permisos, vamos a activar aquí una plumita. No me permite activar la pluma, pero bueno. Se tiene permisos, o leen los permisos, vean que inclusive que está entendible y nosotros le damos clic en los permisos y dice que podría pues utilizar o tener permisos ¿para qué? Para poder leer los contenidos de las fotos, para modificar o borrar esos contenidos, miren, del almacenamiento de USB, del almacenamiento puede leer, puede modificar o puede borrar información, puede borrar contenidos. ¿Qué tiene que ver una aplicación ahí de luz con mis fotos, por ejemplo? ¿No? Con mis datos. No es una aplicación de WhatsApp donde voy a compartir información, fotografías, etcétera. No, en este caso, pues es una aplicación solamente que emite luz de distintos colores. Entonces, muchos de nosotros es lo que hacemos en las organizaciones, ¿no? Descargamos aplicaciones, instalamos y no leemos los permisos. Entonces, no estamos midiendo el riesgo que puede causar el descargar una aplicación. Nos ocupamos de la seguridad. Como personas nos ocupamos de la seguridad. Por ejemplo, ahorita están, en Twitter van colgando algunas tarjetas, ¿no? Algunas tarjetas dice que ya acabo de tener una tarjeta, vean el diseño de esta tarjeta, qué hermoso, y ahí está desplegando pues el número de la tarjeta. Igual aquí, ¿no? Tiene su tarjeta de crédito y dice, bueno, pues acá está molesto porque se han equivocado en el nombre está equivocado, y ahí se ve claramente el número de la tarjeta. Y en más comentarios, si uno accede, va a leer y dice, a ver, muéstrame la parte de atrás, los 3 números, ¿no? Donde dice CBB. ¿Y para qué es eso? Ah, no, quiero saber cuál es el código del diseño o el código de color. Y algunos dan esa información. Entonces, realmente no nos preocupa ni nos ocupamos de la seguridad. Y esto ocurre pues en todas las organizaciones, ¿no? Hay que tener presente esto, ¿no? Nosotros que normalmente utilizamos una tarjeta de crédito, a ver si ustedes se hacen esta pregunta, ¿cuántos de ustedes en su código CBB, en la parte de atrás, los 3 números, le han puesto un sticker, una carita feliz, o le ponen un sticker? Es visible. Es visible. Si yo recuerdo un número de DNI que tiene 8 dígitos, te recuerdo un número de celular que tiene 9 dígitos, el atacante, al pasar la tarjeta, porque se puede leer la lectura de la tarjeta de la banda magnética, y necesito que el código de tres dígitos nada más, y si es que no está cubierto, pues lo va a leer fácilmente, ¿no? Entonces hay que preocuparnos y hay que ocuparnos en la seguridad. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Sun Tzu, ¿no? En el libro del arte de la guerra. Entonces, siempre que sea posible, se debe identificar al enemigo para seguidamente analizarlo en profundidad y establecer el tipo de defensa que se llevará a cabo, ¿no? ¿Qué tipo de enemigos pueden existir?
Los criminales, por ejemplo, que son adversarios que violan la ley, causando la pérdida o daño a los bienes, que podrían incluir, por ejemplo, actos violentos contra personas, robo, piratería, etcétera. Los terroristas, que son adversarios que usan la violencia o la amenaza de violencia para inculcar el miedo. El insider, por ejemplo, que es un adversario que está dentro de la organización, que tiene acceso o privilegios especiales, ¿no? Por ejemplo, los empleados, los contratistas, los clientes, etcétera. Se puede realizar, por ejemplo, un espionaje económico, ¿no? Que es el robo y la apropiación indebida de la información de propiedad o secretos comerciales. Espionaje industrial, ¿no? Espionaje realizado por un gobierno extranjero o una empresa extranjera con la asistencia directa de un gobierno. Se puede tener la entidad de inteligencia extranjera, que son organizaciones que forman parte de un gobierno extranjero y participan en actividades de inteligencia, o pues el desastre natural, ¿no? Que son fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces hay que conocer todos los riesgos que esto impone. Tenemos aquí respecto a esta cuarentena que estamos viviendo del COVID, por el COVID-19, ¿no? Las ciberamenazas, en línea de tiempo, lo que ha ocurrido según McAfee. Según McAfee, pues aquí se tiene bastantes incidentes cibercriminales, ¿no? Que se han dado en esta pandemia. Los ataques se han incrementado en el mes de febrero, marzo, abril, solo hasta abril se tiene este reporte. Algunos han tenido un impacto muy alto, moderado y algunos bajos, ¿no? También esta empresa McAfee muestra el porcentaje, ¿no? Que se ha incrementado en las amenazas en la nube, ¿no? En los sectores, por ejemplo, de energía, en los sectores de finanzas, manufactura, gobierno, educación, transporte y logística. Vean que los incrementos han sido abrumadores. Se tienen también aquí las amenazas en la nube desde enero hasta abril 2020. Se tiene en el eje X el número de organizaciones que han sido atacadas. Como era de esperarse, pues los servicios financieros, los que tienen el mayor tipo de ataques, y el número de IPs maliciosos utilizados, ¿no? A mayor cantidad de IPs utilizados para los sistemas financieros, inclusive aquí para los de logística y transporte, ¿no? Cuántos eventos por amenaza, lo que se muestra en los círculos son los eventos de amenaza que se han detectado para cada sector. Se tiene también, como se ha incrementado el acceso remoto, ¿no? El protocolo de escritorio remoto en la mira, ¿no? Se han tenido bastantes intentos de login por día, querían acceder por día. Bien, este incremento a este protocolo de escritorio remoto, ¿no? Que lo que permite es que una computadora se conecte a otra computadora a través de una red para usarla de forma remota, ¿no? Cada vez mayores incidentes en los que los atacantes se han conectado remotamente a un servidor de Windows desde Internet, ¿no? Utilizando este protocolo de escritorio remoto, iniciando una sesión como administrador en la computadora, ¿no? ¿Qué sucede? Una vez que los atacantes inician la sesión en el servidor como administrador, generalmente pues realizan un reconocimiento para determinar para qué se utiliza el servidor, por quién se utiliza y cuándo se está utilizando, ¿no? Una vez que estos atacantes conocen qué tipo de servidor es el que controlan, pueden comenzar a realizar algunas acciones maliciosas, ¿no? Algunas actividades, por ejemplo, que pueden ser borrar archivos de registro que contienen evidencia de su presencia en el sistema, ¿no? Borrar los logs, deshabilitan las copias de seguridad programadas, deshabilitan el software de seguridad, descargan e instalan pues varios programas en el servidor, pueden borrar, pueden sobreescribir copias de seguridad antiguas, si están accesibles, claro, instalar programas para criptominería, ¿no? Con el objetivo de generar criptomonedas, instalar ransomware, ¿no? Para posteriormente extorsionar con dinero a las organizaciones, ¿no? A menudo pues solicitan realizar un pago con criptomonedas como Bitcoin, ¿no? Para bloquear el acceso a RDP desde Internet, lo que tienen que hacer es deshabilitar las conexiones externas a máquinas locales en el puerto 3389 en el firewall perimetral, ¿no?
que sería una acción inmediata. Entonces, nosotros estamos pensando en espionaje, troyanos, gusanos, caos, hackers, spam, ineficiencias, control, ¿no? Hacktivismo, etcétera, y tenemos que pasar a esto. Tenemos que pasar a estrategia, tenemos que pasar a auditoría, tenemos que pasar a información, a confianza, a la tecnología, tener métricas, los KPIs, tener cuadros de mandos de control, medir la eficiencia, la disponibilidad, de que el sistema sea resiliente, de que nuestros datos tengan valor, de que nuestra implementación de la ciberseguridad genere valor para la organización. Entonces debemos de olvidarnos de esta parte mala y pasar y migrar a la parte buena, ¿no? Un adecuado gobierno y gestión de las tecnologías de la información. Entonces, la ciberseguridad, ¿no? Cuando pensamos en ciberseguridad, rápidamente pues nos posicionamos mentalmente con frecuencia de forma exclusiva, ¿no? En el terreno de la tecnología. Pensamos que ciberseguridad es tecnología, redes, telecomunicaciones, los virus informáticos, hackers, etcétera, ¿no? Bueno, sin duda la tecnología pues es el arma fundamental con la que se lleva a cabo buena parte de estos ataques cibernéticos. Sin embargo, la principal herramienta que tenemos que mitigar son los riesgos y protegernos pues del impacto trascendental, que ya puede ser operacional, de tipo operacional, económico o reputacional, que un ciberataque puede tener para nuestra organización, ¿no? Junto a la tecnología se tienen pues los procesos, así como las personas, que son palancas que se deben activar y gestionar adecuadamente para garantizar la mejor protección posible de la organización frente a los ciberataques, ¿no? Los procesos van a incluir no solo aquellos que son propios del negocio y su gobernanza, que deben diseñarse, ¿no? Y ejecutarse con especial atención a la ciberseguridad, sino también los planes de prevención, los planes de monitorización, los planes de control y de actuación en caso de crisis por un ataque a nuestra entidad, ¿no? Y las personas a todos los niveles de la organización pues deben ser informadas, formadas y sensibilizadas sobre la trascendencia de la ciberseguridad y su papel en su protección, así como en la gestión de los riesgos a los que está sometida. Entonces, ciberseguridad, según NIST, es la capacidad de proteger y defender el uso del ciberespacio de los ciberataques. Entonces, aquí vemos un enfoque holístico. La ciberseguridad va asociado al cibercrimen, a la tecnología y las leyes, a las nuevas normas de colaboración según la tecnología, a la protección de la infraestructura crítica, a la ciberprivacidad, a la seguridad de las cosas, ¿no? Ahora está en auge el Internet de las cosas. Bueno, de hecho, todo esto está en auge. La ciberguerra, ¿no? Que el riesgo sistémico y la resiliencia. Entonces, tenemos que ver con drones, con inteligencia artificial, con robótica, gobernanza, impresión 3D, 5G, ahora ya en Corea parece que están migrando a 6G, etcétera. Entonces, todas estas también tienen que ser reguladas. Y todo este es el enfoque holístico de lo que es la ciberseguridad. El cibercrimen, ¿no? Según la Interpol, ¿no? Aquí se tiene el cibercrimen, que es una actividad delictiva que afecta o abusa de una computadora, una red informática o un dispositivo de red, ¿no? El cibercrimen lo cometen normalmente personas u organizaciones, ¿no? Algunos cibercriminales pues están organizados en grupos, utilizan técnicas avanzadas y cuentan con grandes habilidades técnicas. Algunos también son hackers novatos, ¿no? En raras ocasiones, el cibercrimen tiene como objetivo, pues, dañar las computadoras por motivos distintos a la obtención de dinero. Estos pueden ser de tipo político o de tipo personal, ¿no? Se hacen desfases de páginas web, por ejemplo, ¿no? Algunas actividades delictivas que utilizan la computadora para cometer otros delitos son, por ejemplo, fraude por correo electrónico e internet, fraude de identidad, ¿no? En caso de robo o uso de la información personal, robo de datos financieros, o de la tarjeta de pagos, robo y venta de datos corporativos, ciberextorsión, ataques de ransomware, ¿no? El criptojacking, el ciberespionaje, por ejemplo. Entonces, esto se ha ido incrementando en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo.
Una lista para tener como contramedida a estos cibercrímenes, pues Interpol lo que sugiere es realizar backups en línea, ¿no? De manera regular de los archivos. Tenemos que fortalecer nuestra infraestructura de red del hogar, ¿no? Utilizar password fuertes, tenemos que mantener actualizado y parcheado nuestro software que utilizamos, tenemos que tener una gestión adecuada de los perfiles de nuestras redes sociales que utilizamos, debemos de verificar la privacidad y de hecho configurar pues los aspectos de seguridad de nuestros dispositivos y evitar abrir y borrar pues emails, ¿no? Que son sospechosos o que están adjuntos, normalmente agregados como un spam, ¿no? Son algunas recomendaciones, bueno, extraídos de la página de la Interpol. La ciberguerra. Los ciberataques pues están entrando en una nueva era. Los ataques son cada vez más sofisticados, como el pirateo de una empresa de entretenimiento multimillonario y se toma el control de una plataforma de redes sociales del gobierno, ¿no? Sugieren que cualquier institución, pues que sea pública o privada, puede ser atacada, ¿no? Puede ser sujeto a este ataque. Estos eventos, como se reflejan, representan pues una amenaza creciente en las organizaciones y contribuyen a un daño de tipo financiero, de tipo reputacional, sin precedentes para las empresas. Por lo tanto, hay mucho en juego para las empresas que carecen de los recursos de seguridad necesarios e incluso, pues, más allá para aquellas que son ambivalentes o no reaccionan a los problemas de protección de la información. Aquí se tiene una caída, pues, en 79% de lo que es la reputación, una caída del 78% en lo que es a la productividad, pérdida de la conexión, ¿no? Tenemos pérdida de los datos, pérdida de la confianza de los trabajadores, ¿correcto? Esto es una estadística extraída de Deloitte. Y también el impacto de las falsas alarmas, ¿no? Las falsas alarmas, ¿no? Los falsos negativos o los falsos positivos, que son falsas alarmas, pues pueden conllevar, pues, y pueden tener una consecuencia igual que una ciberguerra, ¿no? Las consecuencias de estas falsas alarmas pueden ser perjudiciales para las organizaciones, ¿no? Esto sugiere que se deben abordar las causas de tales falsas alarmas, ya que se provengan de procesos de notificación de tipo ineficiente o inexacto, ¿no? La configuración incorrecta de los sistemas o una respuesta inmadura a los incidentes. ¿Correcto? Entonces, el 37% de las compañías hayan generado falsas alarmas y el de las grandes compañías que tienen más de 5,000 empleados, el 48% pues han detectado falsas alarmas. ¿No? Esto también va a provocar una pérdida en las conexiones, una caída en la producción, una pérdida en lo que es la confianza de los trabajadores, pérdida en almacenamiento de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué se deberían hacer? Se deberían pues mitigar los costos de un ataque, ¿no? Se tiene que tener una adecuada gestión de incidentes bien definidos, se tienen que clasificar estos incidentes, se tienen que gestionar eficaz y eficientemente. También, ya que se hacen planes, ningún plan a veces es perfecto. Hay que documentar estas lecciones aprendidas y hay que evitar de que sucedan en lo sucesivo, ¿no? Tenemos que educar no solamente a las partes interesadas clave, ¿no? Sino también tenemos que educar a los empleados en todos los niveles de la organización sobre los procedimientos de gestión de incidentes, pues, y hay que hacer una medición periódica acerca de su comprensión y cumplimiento de esta gestión. La ciberprivacidad, ¿no? El 44% de los CEO encuestados, ¿no? Clasifican la privacidad de los datos entre las 3 políticas principales con mayor impacto en su negocio, ¿no? La importancia de la ciberprivacidad es la importancia de respetar la privacidad, salvaguardar los datos y fomentar la confianza. Las acciones que se deben realizar pues, para tener una apropiada privacidad en los negocios es, uno, revise las políticas de privacidad y los acuerdos de término de servicio de su empresa. Asegúrese de que cumplan con los requisitos legales aplicables a su empresa o industria.
¿no? Verifique que los usuarios o clientes puedan comprender fácilmente qué datos se recopilan y qué se hace con ellos, ¿no? Y asegúrese de que se proporcionen procesos claros de inclusión o exclusión voluntaria, ¿no? Como paso número 2, evalúe críticamente los datos que su empresa recopila y retiene. Si su empresa recopila información innecesaria o no deseada, ¿no? Actualice los procesos de recopilación para limitar adecuadamente la información que se obtiene y se retiene. Como paso número 3, mapee los datos que recopila su empresa. Debe poder rastrear y administrar la información que recopila en todos los puntos del proceso, incluso donde pueden terminar en el futuro. Paso número 4, deben considerar designar a un oficial de datos que será responsable del cumplimiento legal de su empresa con la privacidad y los problemas relacionados. Esta persona debe mantenerse al día con los desarrollos legales, ¿no? Paso número 5, tienen que adoptar una mentalidad proactiva de responsabilidad cuando se trata de manejar datos, ¿no? Construya para el futuro teniendo en cuenta la privacidad en un lugar de tener que retroceder, pues se tienen que implementar políticas y protecciones como medidas reaccionarias. Como paso número 6, se requiere una autenticación multifactor, ¿no? Una de las mejores tácticas defensivas es tener autenticación con más de un factor. El paso número 7, te tiene que agregar niveles de encriptación para datos y dispositivos, promulgar y hacer cumplir políticas que ayudarán a evitar violaciones de datos a nivel de todo el sistema. Y como paso número 8, pues, se tiene que obtener suficiente protección de seguro de ciberseguridad, ¿no? Si no se tiene un seguro de ciberseguridad, pues hay que conseguirlo ahora, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso para tener una adecuada ciberprivacidad. La seguridad de Internet de las cosas. Esto ha sido rescatado de esta página, iotbusinessnews.com, donde habían identificado sobre equipos médicos, ¿no? Los equipos médicos que están conectados al Internet, pues vean que los sistemas operativos eran obsoletos, ¿no? Windows XP, Linux, Unix, Windows XP ya no tiene mantenimiento, ¿no? Algunos tienen Windows 8.1, Linux, Windows 10 en menor cantidad, ¿no? Algunos que no tienen soporte y otros pues que tienen activo soporte. Vean, el 83% de todos los equipos médicos no tienen soporte, ¿no? Al menos los sistemas operativos, y solo el 17% sí lo tienen, ¿correcto? También aquí se ve un desglose de las principales amenazas de Internet de las cosas, ¿no? Se tiene el cryptojacking, se tiene el phishing, el password, que son prácticamente prácticas de usuario, ¿no? Prácticas a nivel de usuario para las personas. Y del malware, 33%, ¿no? Botnet, backdoor Trojan, ransomware, y de tipo exploits, pues se tiene alrededor de 41%. Entonces, la seguridad, o bueno, al menos estos dispositivos de Internet de las Cosas, pues deberían tener estándares, ¿no? Se están desarrollando algunos estándares, se tienen que entregar procedimientos de realizar el parchado, de la gestión de la configuración de estos equipos. Todavía no se tiene regulado, pues se está desarrollando esas regulaciones, que también es una vulnerabilidad. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Charles Darwin, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Entonces vamos a hablar de ciberresiliencia. El negocio debe ser, pues, ciberresiliente. Pues, en este caso, un negocio ciberresiliente va a reunir las capacidades de ciberseguridad, continuidad del negocio y resiliencia empresarial, ¿no? Aplica estrategias de seguridad fluidas para responder rápidamente ante las amenazas, por lo que puede minimizar el daño y continuar operando bajo ataque, ¿no? Como resultado, la empresa ciberresiliente puede introducir ofertas y modelos comerciales innovadores de forma segura, fortalecer la confianza del cliente y crecer con confianza, ¿no? Entonces, la resiliencia es muy importante.
Aquí en estas funciones, por ejemplo, de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, lo que ha transcurrido en un año, ¿no? Del 2019 al 2020. El mayor presupuesto, pues ahora, el 2020, las empresas que son resilientes, porque la resiliencia se ve en este caso de detectar y responder. En detectar y responder se tiene un aprendizaje, ¿correcto? Sobre todos los incidentes, y para que no vuelva a suceder, pues tenemos que, ya han sido identificados, entonces se tiene un mayor presupuesto en esa etapa de la identificación, ¿no? De esta forma trabajan las empresas que son ciberresilientes. El estado de la ciberresiliencia, ¿no? La inversión en lo que es la innovación está creciendo. Se habla de inteligencia artificial, se habla de robótica, se habla de innovación, ¿no? Los conceptos básicos de seguridad ya están mejorando, existen marcos, se van actualizando estos marcos. Entonces, se tiene 4 veces más mejor la detención de ataques, ¿no? Sobre una empresa que es ciberresiliente. Se tiene 4 veces más para encontrar brechas más rápido, 3 veces más rápido para corregir las infracciones, ¿no? Con mayor velocidad, y 2 veces más para reducir el impacto de la brecha. Pero de todas maneras, siempre hay amenazas ocultas. Los costos son en algunos casos insostenibles, ¿no? Las inversiones están fallando en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿No? Se ha invertido en lo que es la velocidad operacional, se impulsa el valor a las nuevas inversiones y se sostiene pues en lo que se tiene, ¿no? Se trabaja con la infraestructura que se tiene. Entonces, crece la inversión en innovación, ¿no? Las empresas ciberresilientes han aumentado, ¿no? Hace 3 años solamente invertían en ciberseguridad 41%, ahora las empresas grandes están invirtiendo en 82%, ¿no? Han tenido un incremento. ¿En qué están invirtiendo más? En lo que es inteligencia artificial, en aprendizaje automático, en machine learning, o en la automatización de procesos robóticos, ¿correcto? Entonces, ahí uno tiene que invertir en las tecnologías de ciberseguridad que va de todas maneras, a obtener la información de manera más rápida y ayudar a tomar las decisiones más rápidas, ¿no? Con lo que es la inteligencia artificial y el machine learning. Siempre, pues, van a existir amenazas, ¿no? O sea, aquí dice rasque debajo o rasca debajo de la superficie y hay amenazas ocultas, ¿no? Hay algunos que a veces no se tiene la visibilidad, ¿no? Entonces, siempre va a existir, ¿no? Cambia la tecnología, cambian los tipos de amenazas, la estrategia de los atacantes, las herramientas también se van actualizando, etcétera. Lo básico parece mejor, ¿no? Un 27%, pues se han reducido el porcentaje de las brechas, ¿no? Las herramientas de ciberseguridad han ido mejorando significativamente en estos años para que la organización actúe de manera con inteligencia y resiliencia, ¿no? Siempre van a existir brechas de seguridad, ¿no? Siempre va a existir brechas de seguridad, pues, pero sí, de todas maneras, con este uso de la innovación, de la inteligencia artificial, machine learning y los procesos robóticos, pues vamos a tener con mayor precisión cuándo se efectúa ese evento y cómo se efectúa, y vamos a poder responder ante esos incidentes. El progreso enmascara amenazas ocultas. Esto significa que si la organización crece, va a tener más socios estratégicos, va a tener más proveedores, pero a veces el atacante no siempre va a la organización, al core de la organización, sino empieza a buscar a sus proveedores y a través de esos intermediarios, de esos proveedores intermediarios, realiza el ataque, ¿no? Obtiene algunas credenciales y realiza el ataque. Por eso ahí deben mirar las organizaciones más allá de sus 4 paredes, ¿no? No solamente ver su organización, sino también trabajar con sus socios estratégicos y estar midiendo los riesgos que conllevan cada una de estas organizaciones que son, pues, que son clientes, que son proveedores, etcétera.
Los aumentos en algunos casos de los costos pues son insostenibles. Esta es una información que compara el incremento de los costos con respecto a las pequeñas empresas y las grandes empresas. Las pequeñas empresas solamente han incrementado pues más o menos un 25% y las empresas grandes han incrementado hasta el 60%. Los costos que incrementan son la seguridad de la red, detección de amenazas, monitoreo de seguridad, gestión de ciberseguridad, en firewalls, inteligencia de amenazas, seguridad de aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el 69% de las empresas dice que adelantarse a los atacantes es una batalla constante y el costo, pues en algunos casos es insostenible. A veces se invierte mucho en la prevención y aún así se sufren los ataques, ¿no? Entonces dice uno, si estoy invirtiendo, ¿por qué sigo sufriendo ataques? Es que tal vez no solamente se tienen que enfocar en la tecnología, o sea, también se tienen que visualizar o se tienen que enfocar en los procesos y también en las personas, ¿no? No se capacita adecuadamente, etcétera. Las inversiones en la seguridad también están fallando, que aquí hay una comparación entre las empresas líderes y las empresas que no son líderes, ¿no? Se tienen las inversiones, por ejemplo, fallidas, ¿no? Tienen brechas en la protección, se tienen tasas de detección de bajas, se tiene el impacto de brecha más prolongado y datos del cliente expuesto. Entonces vean que 85% de las organizaciones pues están activamente protegidas. Esto sucede en las organizaciones grandes. Sin embargo, las organizaciones pequeñas solamente el 55%. Las brechas en la protección, el 83% las tiene identificadas aquí en las empresas grandes, sin embargo, en las empresas pequeñas solamente el 54%, ¿no? Esta es una comparación entre las empresas grandes con respecto a las empresas pequeñas. Se tiene aquí una comparación también en que por qué los líderes son más ciberresilientes. O sea, las empresas más grandes son más ciberresilientes con respecto a las empresas pequeñas, ¿no? Porque tienen pues algunos menos ataques exitosos. Por ejemplo, de 1 a 27 tipos de ataques son exitosos, son detenidos, y los no líderes pues de 1 a 8. Aquí, las más rápido, pues se tiene el encuentro de las brechas, ¿no? Se encuentran las brechas más rápidamente. El 88% de las empresas grandes detectan las brechas en menos de un día y el 22% solamente detectan las brechas más rápidamente en menos de un día, ¿no? 88 comparado a 22. Corregir esas brechas, el 96% pues corrige en 15 días o menos de las grandes empresas y solamente el 36% corrige esas brechas en 15 días o menos, ¿no? Y reducir pues el impacto de esas brechas, el 58% pues no tienen mayor impacto y el 24% solamente de las empresas líderes no tienen tampoco un mayor impacto. Vean que siempre las empresas líderes están, pues, ya valga la redundancia, liderando, ¿no? ¿Por qué se vuelven más ciberresilientes? Porque invierten, pues, mayores recursos, tienen mayor presupuesto en lo que es ciberseguridad. Entonces, aquí, las tecnologías, los beneficios tecnológicos, ¿no? Se tienen aquí menos ataques exitosos utilizando aquí un SOAR. Un SOAR, ¿qué es un SOAR? Un SOAR es una plataforma de operaciones y generación de informes de seguridad que utiliza datos extraídos de distintas fuentes para proporcionar capacidades de gestión, análisis y generación de informes en apoyo a los equipos analistas en un SOC, ¿no? Ustedes conocen un SIEM, ¿no? Mientras que un SIEM tradicional pues permite conocer que algo está ocurriendo en la red corporativa, las plataformas SOAR permiten actuar en base a esa información. Entonces, para detener los ataques, ¿no? ¿Correcto? Utilizan inteligencia artificial. Se utiliza inteligencia artificial, se utilizan SOAR, ¿no? Para encontrar las brechas también utilizan inteligencia artificial, utilizan SOAR, ¿no? Utilizan firewall de la siguiente generación,
también se utilizan la autenticación basada en riesgos, ¿no? Para corregir esas brechas, se utilizan SOAR, ¿no? Para reducir los impactos de las brechas, para tener una mayor precisión en la detección de incidentes, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, los firewalls de próxima generación. Y para reducir el impacto de la brecha, pues se utiliza lo que es la autenticación basada en riesgos, lo que es la gestión de accesos privilegiados, ¿correcto? Entonces, estas son las tecnologías, los beneficios de la tecnología en función de las características de los ataques, ¿no? Y ahora vamos a ver, esto ha sido una visión holística, no ha sido muy detallada, ¿no? Ya los informes ustedes los pueden descargar de las páginas que se enuncian debajo de estos gráficos. Lo van a ver en la repetición. Ahora vamos a ver el framework de ciberseguridad proporcionado por NIST. Vamos a tener una visibilidad rápida, ¿no? No va a ser a detalle por el tiempo que se tiene. Entonces, los componentes del framework de cybersecurity, NIST, ¿no? Este marco tiene como objetivo reducir y gestionar mejor los riesgos de seguridad cibernética, ¿no? Este marco proporciona una taxonomía común y un mecanismo para que las organizaciones realicen lo siguiente. Van a describir su postura actual de seguridad cibernética. Ese es el perfil actual. Van a describir su objetivo deseado para seguridad cibernética. Es el perfil deseado. Para eso está el framework de perfiles. Vamos a identificar y priorizar oportunidades de mejora dentro del contexto de un proceso continuo y repetible. Se va a evaluar el proceso hacia el objetivo deseado, ¿no? Con la implementación de niveles, y comunicarse entre las partes interesadas internas y externas sobre el riesgo de seguridad cibernética, ¿no? Vamos a ver entonces los tres componentes básicos: el núcleo, la implementación de niveles y los perfiles. Tiene tres componentes este framework. El núcleo del marco. Aquí tenemos el núcleo. Aquí tenemos los tres componentes: núcleo, niveles de implementación y perfil. El núcleo del marco, pues, proporciona un conjunto de actividades para lograr resultados específicos de seguridad y hace referencia a ejemplos de orientación en cómo lograr dichos resultados, ¿no? Este núcleo no es una lista de verificación de las acciones que se va a realizar. Eso es importante, no es una lista de verificación. Esto presenta, pues, los resultados clave de seguridad cibernética que han sido identificados por las partes interesadas como útiles para gestionar el riesgo de seguridad cibernética, ¿no? Está enfocado al riesgo. El núcleo consta de 4 elementos. Se van a ver lo que son las funciones, se van a ver las categorías, se van a ver las subcategorías y las referencias normativas, ¿no? Aquí se tienen, por ejemplo, las funciones, ¿sí? Las funciones, se van a tener 5 funciones. Van a haber 5 funciones. Esas funciones son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. ¿Correcto? Identificar qué va a hacer, va a permitir determinar los sistemas, los activos, los datos y competencias de la organización, su contexto de negocio, los recursos que soportan las funciones críticas y los riesgos de ciberseguridad que afectan este entorno. La otra función, proteger, permite desarrollar e implementar las contramedidas y salvaguardar, pues, necesarias para limitar o contener el impacto de un evento potencial o de ciberseguridad. La siguiente función, de detectar, permite desarrollar e implementar las actividades apropiadas para identificar de manera oportuna la ocurrencia de un evento de ciberseguridad a través de la monitorización continua. La siguiente función, responder, permite la definición y despliegue de actividades apropiadas para reaccionar frente a un evento de ciberseguridad identificado y mitigar, pues, su impacto. Y finalmente, la última función, recuperar, permite el despliegue de actividades para la gestión de resiliencia y el entorno a la operación normal después de un incidente. Estas funciones no están destinadas a formar una ruta serial o conducir a un estado final estático deseado. Al contrario, estas funciones se deben
evaluar y realizar concurrentemente y continuamente, ¿no? Para formar una cultura operativa que aborde el riesgo dinámico, pues, de la seguridad cibernética. Entonces, ahora tenemos las categorías. Tenemos 23 categorías, ¿no? Estas categorías son las divisiones de una función en grupos de resultados de seguridad cibernética, estrechamente vinculados a las necesidades y actividades particulares. A su vez, estas categorías se van a dividir en subcategorías, que en total son 108, ¿no? Que son básicamente resultados específicos de actividades técnicas o de gestión también, proporcionan un conjunto de resultados que, aunque no son exhaustivos, ¿no? Ayudan a respaldar el logro de los resultados de cada categoría. Y finalmente se tienen las referencias normativas, se tienen 6 referencias normativas, que son básicamente una sección específica de normas, directrices y prácticas comunes entre los sectores de infraestructura crítica, que ilustran pues un método para lograr los resultados asociados de cada subcategoría. Estas referencias normativas son ilustrativas, no exhaustivas, es decir, no solamente puedo utilizar esas referencias, ¿puedo utilizar otras referencias? Sí se puede utilizar esas referencias. Tenemos luego el nivel de implementación. Tenemos 4 niveles de implementación en función al riesgo, ¿no? Tenemos el nivel 1, riesgo parcial, nivel 2, riesgo informado, nivel 3, riesgo repetible, el nivel 4, riesgo adaptivo. Ojo que los niveles no representan un nivel de madurez, no hay que confundir con un nivel de madurez, más bien un nivel de fortaleza, ¿no? De los riesgos. El nivel 1 parcial, pues, utilizará controles débiles y lo que se quiere llegar, la organización, pues, debería definir a qué nivel quiere llegar en función a sus objetivos, ¿no? La implementación de este marco, pues, tiene que ser en función a los perfiles, a los objetivos de la organización y no en la determinación del nivel. No significa que yo tengo que llegar siempre al nivel 4. Claro, lo ideal es llegar al nivel 4. Pero si para la organización el nivel 2 o 3 es suficiente, ¿no? Que 3, digamos, es suficiente, entonces se implementa hasta ese nivel. Y ese sería el perfil, ¿no? Llegar al perfil objetivo, que todas las categorías y todas las subcategorías estén a un nivel 3. ¿Correcto? Entonces, en el nivel 1 se tiene pues que la gestión de riesgos es de tipo ad hoc, existe una conciencia limitada de lo que es el riesgo cibernético, hay baja participación externa. En el nivel 2, riesgo informado, se tiene alguna gestión de riesgos, algo de conciencia, pero no hay un programa. Se tiene una participación externa informal, la gestión de riesgos a nivel 3, repetibles, gestión de riesgos formalizada, programa para toda la organización, recibe información del socio externo, y el nivel 4 es adaptivo, ¿no? Riesgo adaptivo, gestión de riesgos adaptativa, programación cultural informada sobre riesgos y comparte información de forma activa. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de estos niveles de implementación, ¿no? Ya que la ciberseguridad pues va a depender de las personas, del proceso y la tecnología, entonces se tienen los 4 niveles. Y el ecosistema es la parte externa, porque normalmente en ciberseguridad lo que nosotros vemos es cómo está nuestra organización, pero no vemos cómo están nuestros proveedores de tecnologías, cómo nos contactamos con ellos, ¿no? Cómo está el nivel de seguridad, hay que intercambiar información, ¿no? Entonces a eso se refiere el ecosistema, ¿correcto? Al entorno. No vivir como islas, porque al vivir como islas nos volvemos vulnerables. Sin embargo, si las organizaciones comparten información, pues se vuelven más fuertes, ¿no? Se vuelve más sólido lo que es en el aspecto de la ciberseguridad. Vean aquí, a nivel de personas, ¿no? En el nivel parcial, el nivel 1, el nivel básico, los profesionales de la ciberseguridad y la población de empleados en general han recibido poca o ninguna formación relacionada con la ciberseguridad. En el nivel 2, que ya es informado, el personal y los empleados han recibido formación relacionada con la ciberseguridad. En el nivel 3, repetible, el personal posee el conocimiento y las habilidades para desempeñar sus funciones y responsabilidades asignadas. Y en el nivel 4, ¿no? Adaptivo,
Riesgo adaptivo, el conocimiento y las habilidades del personal se revisan periódicamente para verificar su vigencia y aplicabilidad, y las nuevas habilidades y las necesidades de conocimientos se identifican y abordan. Vean cómo las personas están en algún momento en un nivel 1, luego pasan a nivel 2, nivel 3, hasta llegar pues al nivel 4, que sería el óptimo. Respecto a los procesos, por ejemplo, la información a nivel 1 parcial, la información sobre riesgos y amenazas no se comunican a las partes interesadas internas. En el nivel 2, la dirección ha aprobado las prácticas de gestión de riesgos, pero es posible que estas prácticas no se hayan establecido como política para toda la organización. En el nivel 3, repetible, se definen ya, se implementan y se revisan las políticas, los procesos y los procedimientos basados en los riesgos. Y en el nivel 4, pues existe un enfoque de toda la organización para gestionar el riesgo de ciberseguridad, que utiliza políticas, procesos y procedimientos informados sobre eso, ¿no? En el nivel 3, solamente algunas áreas, pero en el nivel 4 ya es toda la organización. Y lo mismo va a suceder para la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 1, la tecnología que se tiene en las organizaciones, las herramientas para ayudar a administrar el riesgo de ciberseguridad no se implementan, no son compatibles o son insuficientes para abordar los riesgos. En el nivel 2 informado sería se implementan y respaldan herramientas para abordar los riesgos identificados. Ya se identifican los riesgos, por tanto se utiliza esa tecnología. En el nivel 3 ya se utilizan métricas, ¿no? Las métricas se utilizan para evaluar la utilidad y eficacia de las herramientas que han sido desplegadas. Y en el nivel 4, las herramientas implementadas en el entorno se revisan periódicamente para comprobar su eficacia y cobertura frente a cambios en el entorno de amenazas y el ecosistema interno, ¿no? Y ya, bueno, ya estamos en el 4, ya, ecosistema. Nivel 1 parcial, el entorno, ¿no? La organización no comprende su papel en el ecosistema más amplio ni actúa en consecuencia, o sea, no se comunica con las otras entidades. En el nivel 2, la organización conoce su papel en el ecosistema más amplio, pero no se ha formalizado sus capacidades para interactuar y compartir información externamente. En el nivel 3, que es repetible, la organización comprende las dependencias y los socios de su ecosistema y puede actuar en consecuencia cuando recibe información de estos socios. A veces dicen, hay ransomware, están atacando, me tiene que llegar esa información y yo tomo las medidas. Pero si no estoy comunicado, ¿quién me va a avisar que hay un ransomware, digamos? ¿No? O un exploit de día cero. Nivel 4, la organización gestiona el riesgo y comparte información de forma activa con los socios para garantizar que la información precisa y actualizada mejore la ciberseguridad del ecosistema antes de que ocurran los eventos. Entonces, las organizaciones no son islas, tenemos que actuar o tienen que actuar pues con sus proveedores, con sus fabricantes, etcétera, ¿no? Y todos se tienen que informar acerca de estas eventualidades. Esto es con respecto a los niveles de implementación, ¿no? Entonces, los niveles de implementación básicamente tienen que ver con lo que es la gestión del riesgo. El modelo de riesgo genérico, ¿no? Tenemos una fuente de amenaza. Esa fuente de amenaza, pues, lo que va a hacer es, va a existir una probabilidad de iniciación. A eso se va a llamar un evento de amenaza, que van a ser básicamente secuencia de acciones o actividades o escenarios de amenaza y que van a explotar con probabilidad de éxito. Hay que ver con qué probabilidad podría, pues, explotar una vulnerabilidad que es propia de la organización. Y si los equipos son vulnerables, pues deben tener algunos controles. Tienen que tener algunos controles de seguridad que deberían trabajar con efectividad, ¿no? Entonces, si es que se materializa esta amenaza, pues, ¿qué va a hacer? Va a causar un impacto que sea adverso y va a producir, pues, lo que se llama un riesgo organizacional, ¿no? Que va a afectar la misión, las funciones, la imagen, la reputación. Va a dañar tal vez los activos de la organización, las personas, etcétera, ¿no? Una nación, ¿no? Si es una ciberguerra, por ejemplo. Conceptos de activo, amenaza, vulnerabilidad, impacto y probabilidad, ¿no? Aquí tenemos las amenazas, ¿no? Que son las circunstancias desfavorables que puede ocurrir y que cuando sucede tiene consecuencias negativas sobre los activos. Aquí tenemos los activos, ¿no? Provocando su indisponibilidad, su funcionamiento incorrecto o pérdida de valor, ¿no? ¿Qué es el activo? El activo es cualquier recurso de la empresa, pues, que es necesario para desempeñar estas actividades diarias y cuya no disponibilidad o deterioro, ¿no? Va a suponer un agravio o un costo. La naturaleza de estos activos va a depender de la empresa, ¿no? Pero su protección es el fin último de lo que es la gestión de riesgos. La valoración de estos activos también es importante
para evaluar pues, la magnitud del riesgo. Tenemos la vulnerabilidad, ¿no? Que es básicamente una debilidad que presentan los activos y que facilita la materialización de las amenazas. El impacto o consecuencia, básicamente de la materialización de una amenaza sobre un activo, aprovechando una vulnerabilidad, ¿no? Este impacto se estima normalmente en porcentaje de degradación que afecta el valor del activo. El 100% sería la pérdida total del activo, ¿no? Y tenemos la probabilidad, ¿no? de ataque, es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Que es la posibilidad de ocurrencia de un hecho, suceso o acontecimiento. La frecuencia de ocurrencia, pues se corresponde con la amenaza. ¿Correcto? Entonces, en este caso tenemos algunas vulnerabilidades, tenemos dos hackers, dos personas, que en algunos casos si los controles no están funcionando bien, pues lo que va a hacer es afectar ese activo y por lo tanto vamos a tener un impacto, ¿no? En este caso, en el análisis de riesgo, pues se evalúa qué tipo de impacto es, ¿no? De hecho, la semana que viene tenemos un taller enfocado a la ISO 27005 y vamos a hacer todos estos procedimientos y también cómo se miden los controles, si los controles están funcionando adecuadamente o no dentro de una infraestructura crítica. Entonces, aquí tenemos las amenazas, la vulnerabilidad y la consecuencia. Los tres me generan un riesgo, pero si combinamos la amenaza con la vulnerabilidad, solamente lo que vamos a ver es la capacidad del que amenaza, ¿no? Para aprovechar esa vulnerabilidad. Y la amenaza con respecto a las consecuencias, ahí se va a evaluar la intención que tiene el atacante para, pues, cometer un ataque, ¿no? Y la vulnerabilidad con la consecuencia, pues, va a originar lo que es un impacto, ¿no? Entonces, la intención se refiere a que los planes previstos por un adversario que pueden representar una amenaza para un activo, ¿no? Entonces, tenemos que identificar quiénes son los adversarios aquí, ¿no? ¿Quiénes son los adversarios? Que pueden ser, pues, individuos, pueden ser delincuentes comunes, ¿no? Personas con información privilegiada, o que son algunos individuos, pues, molestos, perturbados, ¿no? Por ejemplo, lo han despedido al administrador de base de datos y lo que hace es cifrar todo o llevarse todas las credenciales o desconfigurar todo, ¿no? Es un individuo perturbado, hay que identificarlo. En algunos casos son grupos y organizaciones, ¿no? Que pueden ser terroristas, competidores corporativos, narcotraficantes, etcétera, ¿no? O gobiernos, ¿no? Gobiernos que pueden ser entidades de inteligencia extranjeras, ejércitos extranjeros, entidades patrocinadas por el Estado. Entonces hay que identificar quiénes son los atacantes, ¿correcto? Entonces, se tiene que también medir la intención, ¿no? Después de que se han agrupado o se han identificado estos adversarios, se tiene que realizar un análisis si cuáles son las intenciones de estos adversarios, ¿no? Si solamente tienen que identificar un activo, tienen que conocer cómo es el activo, tienen la necesidad de ingresar a la organización o el nivel de interés demostrado por cada activo, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, los registros, los logs de los dispositivos. Y aquí vamos a tener una valoración de la intención. Lo mismo va a suceder para la capacidad, ¿no? La capacidad se tiene después de evaluar la intención de los adversarios, tengo que ver, o sea, puede existir un atacante, ya, tiene intención de atacarte, pero tiene la capacidad, o sea, tiene el conocimiento, tiene las herramientas necesarias para realizar el ataque, ¿no? Eso es lo que se tiene que visualizar, ¿no? Si se tiene el conocimiento, por ejemplo, de las ubicaciones específicas y cuáles son sus vulnerabilidades, si se tiene el conocimiento de la tecnología y habilidades que se requieren para atacar mi activo, si existen armas o herramientas que van a permitir, pues, este ataque, qué conocimientos especiales necesarios se tienen para poder realizar un ataque y cómo está estructuradamente, pues, nuestro soporte. Entonces, aquí se tienen que ver cuáles son las intenciones humanas, ¿no? Las intenciones de inteligencia, las inteligencias de código abierto,
¿correcto? Entonces, allí se tiene que clasificar con qué intenciones se tienen. Ya han sido identificadas las intenciones y nosotros empezamos a valorar y medir la capacidad. En cambio, el impacto tiene que ver con o el riesgo ya tiene que ver con la probabilidad y el impacto, ¿no? Habrá riesgo bajo, ¿no? Color verde, ya color amarillo y sus matices, riesgo medio y rojo, pues riesgo alto. Ahí se identifican los riesgos que son nivel alto, nivel crítico, ¿no? Por ejemplo, aquí, si todos los usuarios no son entrenados, no han sido, o no han sido entrenados, así, aquí dice, ¿no? No han sido entrenados los usuarios, no han sido informados, entonces es un riesgo de tipo crítico. Y por lo tanto, todos los que se identifican como nivel crítico tienen que estar aquí, enunciados, ¿no? Clasificados en función a su prioridad, ¿no? Crítico, alto, medio, alto, etcétera. Y asociar con un dominio de NIST, si es para proteger, para detectar, para identificar, ¿no? Ver el núcleo del dominio de NIST, lo que habíamos visto aquí, ¿sí? El riesgo afecta en cuál de las categorías, en cuál de las subcategorías y es a cuál corresponde. También vamos a tener un taller de implementación del NIST, ¿no? Donde se van a ver todos estos pasos. Y aquí se tiene que, pues, realizar un calendario de cuándo se va a realizar, ¿no? Obviamente tienen prioridad los que son críticos, ¿no? Y se tiene que, por ejemplo, poner si va a ser en este año, va a ser el siguiente año, el primer trimestre, el segundo trimestre, etcétera. Se tiene que hacer un calendario y realizar la implementación de esos controles. En el ejemplo de riesgo, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, tenemos aquí riesgo tecnológico y riesgo operacional. Apaguen sus micros, por favor. Apaguen sus micros, por favor. Apaguen sus micros, por favor. Apaguen sus micros. Jóvenes, apaguen sus micros. Manuel. Wilfredo, por favor, y Manuel de Jesús. Manuel. Profesor, usted desactívele. Ya, listo. Acá estamos. Mejor. Wilfredo, desactiva tu micro. Bien. Entonces aquí tenemos riesgo operacional y riesgo tecnológico, ¿no? A nivel de operación, por ejemplo, si tenemos un sistema ERP que no esté disponible, no va a realizar, pues, no va a poder generar préstamos, ¿no? Eso ya sería un riesgo operacional materializado. ¿Qué lo puede causar? Lo puede causar una huelga, pero también lo puede causar a nivel de riesgo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, puede ser la gestión de parches, ¿no? No se ha realizado adecuadamente. Entonces el atacante aprovecha esa vulnerabilidad, ¿no? Los parches no han sido gestionados adecuadamente, no han sido detectados ni por seguridad de la información, ni han sido identificados por auditoría. Entonces realiza el ataque. Un ataque de tipo de negación de servicio. Ese es un riesgo tecnológico, ¿no? Y si no permite, pues, que el sistema ERP esté disponible y por lo tanto no pueda generar préstamos, se convierte en un riesgo operacional materializado. Vean cómo la tecnología también influye en el riesgo operacional, ¿correcto? Y después de esto, ¿qué va a suceder? Que se interrumpe el proceso de negocio, ¿no? Entonces hay una criticidad del proceso para el negocio en este punto. Y si en la organización no se tiene implementado, pues, el plan de continuidad del negocio, entonces definitivamente habría que ver cuántas horas está con la no disponibilidad de este servicio. Por eso es importante también que esté implementado el plan de continuidad del negocio, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la ISO 22301. Y ¿cuál es el impacto? ¿No? La pérdida de clientes, el incumplimiento, ese es el impacto para el negocio, ¿no? A nivel de cumplimiento sería un impacto. Vean la relación que existe entre el riesgo tecnológico y el riesgo operacional, ¿correcto? El framework de gestión del riesgo es, pues, el NIST SP 839, ¿correcto?
Entonces se tienen aquí varias fases que tenemos preparar, por ejemplo, que es para llevar a cabo actividades esenciales en la organización, la misión y el proceso comercial y los niveles del sistema de la organización para establecer el contexto y ayudar a preparar a la organización para administrar sus riesgos de seguridad, ¿no? Utilizando, ¿qué cosa? El marco de gestión de riesgos. Luego tenemos la categorización, ¿no? Que básicamente describe el sistema y clasifica el impacto de la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que almacena, procesa y transmite. Luego vamos a la selección de controles, ¿no? Donde se elige un conjunto inicial de controles para el sistema, adaptándolos pues, según sea necesario para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Luego vamos a la implementación de esos controles, ¿no? Se implementan los controles y se describe su implementación. Luego vamos a la evaluación de esos controles, ¿no? Evaluar, que sirve para determinar si los controles se implementaron correctamente y son adecuados para su propósito. Luego vamos a la autorización del sistema, que determina si el sistema es seguro de operar o usar una función de la aceptabilidad del riesgo para las operaciones, los activos y las personas, ¿no? La autorización en este contexto, pues no debe confundirse con la autorización de acceso de un usuario, proceso, dispositivo a los recursos de un sistema, ¿no? La primera es una función de gestión de riesgos, ¿no? Esta última, la autorización, aquí del marco, tiene que ver con la función del sistema, que debe estar sujeta, pues, a los controles de seguridad que imponen políticas de gestión de identidad y control de acceso. Y finalmente, monitorear, ¿no? Monitorea continuamente el sistema y los controles asociados para evaluar la efectividad del control, informar cambios en el sistema y su entorno, ¿no? Evaluar el riesgo y el impacto e informar la postura de seguridad, ¿no? Aquí tenemos algunos marcos con los que se trabaja. El perfil, que es el otro componente del NIST, ¿no? Entonces, aquí teníamos el núcleo, los niveles de implementación y ahora el perfil. Tenemos un perfil actual y tenemos que llegar a un perfil objetivo. Tenemos que realizar un plan de acciones para llegar a ese perfil objetivo, que va en función a la misión, a los objetivos de la organización. Entonces, al final, si vemos aquí en resultados, ¿no? El perfil objetivo y el perfil del asociado, hasta el momento lo que se ha medido, ¿no? El perfil objetivo es llegar al nivel 3, al nivel 3, al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4. No siempre se llega al nivel 4, por eso esto va a depender de la organización, ¿no? Si en algún momento ya llegó al nivel 3 y pues por la mejora continua va a decir, ahora lleguemos al nivel 4, pero en principio esto es suficiente, ¿no? Esto ya lo define la organización. Este es el perfil, ¿no? De cada función, vea, de cada categoría, el valor de 1 a 4. Y aquí tiene 2 y el deseado es 3. Entonces hay análisis de riesgo 1, me falta un nivel más. Hay en algunos casos que falta pues 2 niveles, ¿no? En los que falten dos niveles se tendrá que tener como prioridad para la implementación, ¿no? Y llegar al cumplimiento de ese perfil. Se tiene que desarrollar un plan de acciones. Entonces, ¿cómo coordinan en la implementación de este framework de cybersecurity? ¿No? En la gestión del riesgo, se tiene aquí, ¿no? La información del riesgo a nivel ejecutivo. A nivel ejecutivo, ¿qué va a suceder? Riesgo organizacional, ¿no? Las acciones va a ser la decisión del riesgo, va a tomar las prioridades, ¿no? Para ellos van a definir cuál es la prioridad en función a su misión, van a dar el nivel de apetito de riesgo y van a aprobar un presupuesto, ¿no? Un presupuesto. Entonces, esto se comunica con con el nivel de proceso. El nivel de proceso, pues, se enfoca básicamente en la infraestructura crítica, ¿no? En la gestión del riesgo. Las acciones van a ser seleccionar los perfiles. ¿A qué perfil quiero llegar? ¿Correcto? ¿En qué nivel estoy? ¿En 1, 2, 3 o 4? ¿A qué nivel quiero llegar? Y lo que va a hacer es, pues, asignar presupuestos. Asigna presupuestos para que esos perfiles, ¿no? Deseados se cumplan.
Correcto. Y para que se cumplan esos perfiles deseados, pues se tiene que ver a un nivel de operación, a un nivel de implementación, ¿no? Se tiene que ver la seguridad crítica de la infraestructura. Aquí se tiene que implementar esos perfiles, esos controles, ¿no? Y se tiene que estar haciendo una medición de esa implementación progresiva de los cambios, de las vulnerabilidades, identificación de las amenazas, y esto informamos al proceso de negocio, ¿no? Para ver si estamos cumpliendo o estamos subiendo de perfil, ¿no? Y esta información es modificada, se actualiza todo el informe de riesgo, ¿no? De tipo ejecutivo, y de la parte ejecutiva, pues van a tomar la decisión también, y esto es de manera continua, ¿no? De manera continua. Es el ciclo de vida. Y finalmente, la implementación. ¿Cómo se implementa? ¿No? Aquí se tienen pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos, ¿correcto? Entonces, en el primer paso es básicamente la priorización y el alcance, ¿no? Aquí la organización identifica cuáles son sus objetivos empresariales o de misión y las prioridades organizacionales de alto nivel, ¿no? Con esta información, la organización pues va a tomar decisiones estratégicas con respecto a la implementación de seguridad cibernética y va a determinar el alcance de los sistemas y activos que respaldan la línea o proceso comercial que se ha seleccionado. Este marco pues se puede adaptar para admitir diferentes líneas de negocio o procesos dentro de la organización que pueden tener diferentes necesidades empresariales y donde la tolerancia de riesgo pues está también asociada, ¿sí? Las tolerancias de riesgo normalmente se ven reflejadas en un nivel de implementación del objetivo. En la fase número 2, que es la orientación, pues la organización identifica los sistemas y activos que están relacionados, los requisitos reglamentarios y el enfoque de riesgo general, ¿no? La organización en este caso consulta las fuentes para identificar las amenazas y vulnerabilidades aplicadas a esos sistemas y activos. En el paso 3, crear un perfil adecuado, crear un perfil actual. La organización desarrolla un perfil actual en que indica qué resultados de categoría y subcategoría del núcleo de marco se están logrando actualmente, ¿no? Es una fotografía, es una instantánea de cómo estamos. Si se logra parcialmente un resultado, hay que tomar nota de este hecho, ya que va a ayudar a respaldar los pasos posteriores al proporcionar información de referencia, información base. Luego pasamos al paso 4, que es una evaluación de riesgos, ¿no? En esta evaluación podría estar guiada por el proceso de gestión de riesgos general, pues que maneja la organización o las actividades previas a la evaluación de riesgos. La organización va a analizar el entorno operativo para poder discernir la probabilidad de un evento de seguridad cibernética y el impacto que el evento podría tener en la organización, ¿no? Aquí es importante que las organizaciones pues identifiquen cuáles son los riesgos emergentes y utilicen la información de amenazas de seguridad cibernética de fuentes internas y también externas, ¿no? Para obtener una mejor comprensión de la probabilidad y el impacto de los eventos de seguridad cibernética. En el paso 5, tiene que ser crear un perfil objetivo. ¿A qué nivel quiero llegar? La organización va a crear este perfil objetivo que se centra en la evaluación de las categorías y subcategorías de este marco, ¿no? Que describen los resultados pues deseados de seguridad cibernética de la organización. Las organizaciones también pueden desarrollar sus propias categorías adicionales y subcategorías, porque este marco no es exhaustivo, ¿no? Es una guía, nada más, ¿correcto? En función del logro que van a tener en cuenta los riesgos, ¿no? Únicos, por ejemplo, de esa organización, ¿no? Se puede adecuar. La organización también puede considerar las influencias y los requisitos de las partes interesadas externas, como las entidades del sector, los clientes, los socios empresariales, ¿no? Al crear el perfil objetivo. El perfil objetivo debe reflejar adecuadamente los criterios dentro del nivel de implementación objetivo. Luego vamos al paso 6, que es determinar y analizar y priorizar las brechas, ¿no? Análisis gap.
La organización compara el perfil actual y el perfil objetivo para determinar las brechas. A continuación, crea un plan de acción priorizado para abordar las brechas que reflejan los impulsores, los costos, los beneficios y los riesgos de la misión, ¿no? Para lograr los resultados en el perfil objetivo. Luego, la organización debe determinar cuáles son los recursos necesarios para abordar las brechas, que incluyen pues los fondos y la fuerza laboral. El uso de perfiles de esta forma lo que va a alentar es a las organizaciones a tomar decisiones informadas sobre las actividades de seguridad cibernética, ¿no? Va a respaldar la gestión de riesgos y va a permitir que la organización realice mejoras específicas y que sean rentables. Y finalmente, pues, implementar el plan de acción, ¿no? La organización va a determinar qué acciones va a tomar para abordar las brechas. Si las hay, pues hay que identificar en el paso anterior, ¿no? Y luego ajustar sus prácticas actuales de seguridad cibernética para lograr el perfil objetivo. Para proveer más dirección, el marco identifica ejemplos de referencia informativas sobre las que son específicas en el sector, ¿no? Funcionan mejor para sus necesidades en algunos casos. Una organización repite los pasos según sean necesarios para evaluar y mejorar continuamente su seguridad cibernética. Entonces, estos son los 7 pasos para la implementación de este marco de ciberseguridad. Esto ha sido entonces una visión holística de lo que es ciberseguridad y lo que es el marco de ciberseguridad basado en NIS. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Profesor, ingeniero. Dígame, ingeniero. Bueno, quería agradecer la participación y antes de pasar a un par de preguntas que tenían los participantes, quería hacerles recordar que este sábado 29 tenemos un taller de gestión de riesgos con el ingeniero Freddy Tito. Así quedan invitados a los diferentes talleres que estamos lanzando para el mes de septiembre, que son Ethical Hacking para entornos WEX, las certificaciones de ciberseguridad ISO 27001, entre otros cursos que les van a servir bastante dentro de su desarrollo profesional. En cuanto a las preguntas, tenía una pregunta de... A ver. Edward nos decía, ¿qué metodología recomienda para gestión de riesgos? ¿Considera Maverick una buena opción? En realidad existen varias metodologías de riesgo. Maverick es una metodología muy exhaustiva, ¿no? Entra a mayor detalle. Y que entre a mayor detalle también implica costos en la parte operativa, es decir, en las entrevistas, en la recopilación de datos. Yo sugeriría, pues, en función a las necesidades del negocio, ¿no? A utilizar algunas metodologías más ágiles que Maverick, ¿no? Maverick es más detallado, sí, pero eso cuando ya se tiene ya un nivel de madurez más elevado, pero implementar el principio Maverick no conviene. La otra pregunta sería, ¿cuál sería su consejo para hacer una correcta elaboración del perfil de ciberseguridad de una organización? Siempre hay que ver las necesidades de las partes interesadas. Ahí se inicia, ¿no? ¿Cuál es su necesidad de esas partes interesadas? ¿Qué es lo que requiere proteger y con cuánto de presupuesto cuenta? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su alcance? ¿No? Yo podría ofrecer pues un marco de ciberseguridad que yo implemento, digamos, en 1 año, 2 años, ¿no? Pero ¿cuál es la necesidad del cliente? Entonces tenemos que enfocarnos, en principio, evaluar en función de estas necesidades de las partes interesadas, identificar cuáles son los procesos críticos de su organización, ¿no? Y enfocar en esos procesos críticos exclusivamente al inicio. Y luego ya se estará adecuando o se estarán adaptando los demás procesos, ¿no? De hecho, no solamente hay un proceso crítico en las organizaciones, ¿no? Hay varios procesos críticos, pero hay que elegir en función a su prioridad,
¿no? Bien. Erika Ese es nos un, pregunta. este es Erika un nos... tema muy interesante porque no es, yo siempre digo a los participantes, no es como configurar, digamos, el Windows Server, ¿no? Yo tengo el Windows Server 2016, ¿qué hago? Busco un manual, leo el manual o busco videos en YouTube, sigo los pasos y listo. Por eso es que en las exposiciones lo único que van a ver es qué marcos se utilizan, cómo se utilizan algunos ejemplos y cada uno lo contextualiza para su organización, ¿no? Es como diseñar un terno a tu medida, a la medida de cada organización. No es como comprar un terno y pues después tengo que hacer los ajustes, que a veces cuesta, el ajuste cuesta más caro que haberlo implementado inicial, desde el inicio, ¿no? Bien. Erika nos pregunta qué hacer frente a un ataque de ransomware. Hay que ver los niveles de impacto que se tiene, ¿no? O sea, cómo ellos gestionan los incidentes. Sí, hay que ver también si en su infraestructura hay redes VLAN, ¿no? Tenemos que capacitar a las personas de que no abran, por ejemplo, correos no deseados, no instalen, o sea, poner esos controles. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Definitivamente, si la red está segmentada, pues solamente hay que acotar ese segmento de red, ¿no? Y los demás desactivarlo, ¿no? O sea, ponerlo en cuarentena, ese segmento de red para solucionar el problema, ¿no? Pero hay que conocer bien la infraestructura. Ok. No sé si los participantes tuvieran alguna pregunta más. Bien. Entonces, no habiendo más preguntas, quiero agradecer, como siempre, ingeniero, una bastante acertada exposición, excelente, bastante puntual en las ideas que nos quería brindar acerca del tema. Quiero agradecer también a cada uno de los participantes por su interés, por querer cada día conocer un poquito más de las temáticas existentes en tecnologías. Sabemos de que hoy en día, con el crecimiento de las tecnologías, los campos se vienen abriendo mucho más en cuanto a campos de desarrollo, lo cual nos da muchas oportunidades nuevas y niveles de sueldos de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos, ¿no? No es lo mismo por ahí a veces el hecho de tener una certificación en ciberseguridad que simplemente por ahí llevar los conocimientos en un entorno de praxis, ¿no? Nos ayuda bastante el tema de conocer acerca de los controles, de habernos certificado dentro de las empresas para ir incrementando nuestras oportunidades laborales e ir haciendo crecer nuestras oportunidades en cuanto a crecimiento profesional. Bien, de mi parte los invito a continuar acompañándonos con Canvas Institute. Recuerden que este 29 tenemos un taller de gestión de riesgos y para el mes de septiembre tenemos nuevos temas de webinar, me parece dirigidos a lo que es CITIL, Machine Learning, entre otros temas. Muchas gracias con todos, muchas gracias, ingeniero. Buenas A tardes, usted, que pasen un excelente fin de semana. listo. Gracias, muy agradable. Gracias, hasta luego.